Mi hijo, Daniel, y su esposa, Jessica, me dejaron en la banqueta del aeropuerto, me metieron un billete de 500 pesos en la palma de la mano y se fueron riendo a toda velocidad. Me llamo Samuel Morales. Tengo 76 años y cargo con el peso de 2 corazones púrpura y una estrella de plata de mi tiempo en Vietnam. De lo que Daniel y Jessica no se dieron cuenta cuando me estafaron para quitarme mi propia casa fue un hecho muy simple. Este viejo y curtido Marine llevaba meses operando 3 pasos por delante de ellos. Verás, estaban convencidos de que falsificar mi nombre en los documentos de transferencia de la propiedad sería pan comido. Creyeron que mi trastorno de estrés postraumático me había dejado demasiado alterado y confundido como para oponer resistencia. Apostaron a que decirle a nuestros vecinos que estaba perdiendo la cabeza acabaría convirtiéndose en la verdad. Incluso grabaron mis episodios de ansiedad en sus teléfonos, creando un portafolio de mi supuesto declive. Pero hay una lección que aprendes por las malas cuando intentas enfrentarte a alguien que sobrevivió a 3 periodos de servicio en la selva. Descubres la enorme diferencia entre un hombre que está quebrado y uno que simplemente está curtido en la batalla. Durante 3 largos años les permití creer que tenían el control total. Dejé que se gastaran mi dinero, dejé que planificaran mis últimos años en un asilo de ancianos del gobierno. Mientras tanto, yo documentaba cada palabra engañosa, cada peso robado, cada risa condescendiente, porque a veces la forma más efectiva de venganza no consiste en perder los estribos. Se trata de desquitarse metódicamente delante de 800 personas en el Día de los Caídos. Hazme un favor y suscríbete al canal y deja un comentario abajo para decirme desde dónde estás viendo. Esta es la historia de cómo transformé su insaciable codicia en su propia demolición pública, una conversación grabada a la vez. Volvamos al principio de toda esta pesadilla. Comenzó hace 3 años, justo después de que mi esposa, Leonor, falleciera tras una brutal lucha contra el cáncer. Me mudé con Daniel y Jessica a Ensenada, Baja California. Me habían convencido de que era solo un arreglo temporal, solo hasta que te recuperes, papá, decían. Debería haberlo visto venir. La casa era mía, comprada y pagada en su totalidad en 1988 con mi pensión de invalidez, ahora valorada en unos buenos 8 millones de pesos. Pero en la niebla de mi duelo, firmé papeles que le daban a Daniel autoridad sobre las facturas del hogar. Puse mi fe en mi único hijo. La humillación comenzó sutilmente. Daniel hacía un espectáculo de poner los ojos en blanco cada vez que tomaba mi medicación para el TEPT, Zoloft, 100 miligramos. Minipress, 2 miligramos. Ya empezó el desfile de pastillas de mi jefe, le anunciaba a Jessica con una sonrisita, y se lanzaban esa mirada, la que lo dice todo sin una palabra. Cuando los ruidos fuertes y repentinos desencadenaban mis episodios, el comportamiento de Daniel empeoraba. El portazo de un coche, el chillido agudo de la alarma de su BMW, incluso el estruendo del camión de la basura los martes por la mañana. Instintivamente me agachaba, me temblaban las manos y mi mente se transportaba al instante a los húmedos arrozales del sudeste asiático. Ahí va el viejo loco otra vez, murmuraba Daniel, lo suficientemente alto como para que yo lo oyera, reviviendo sus películas de guerra. Jessica se dedicó a filmar estos momentos con su nuevo iPhone. Es por tu propio bien, Sam, afirmaba con una sonrisa empalagosa. Por si alguna vez necesitamos demostrar que estás batallando. Me encontraba pidiendo disculpas todo el tiempo, por sobresaltarme con un sonido, por pedirle que bajara el volumen de la televisión, por simplemente ocupar espacio. Lo siento, hijo, sé que puedo ser difícil de sobrellevar. No eres difícil de sobrellevar, papá. Estás quebrado. Esas palabras de mi propio hijo me hirieron más profundo que cualquier trozo de metralla en el 69. Empezaron a hacerme cenar después de que ellos hubieran terminado. Me daban sus sobras, servidas en un plato de cartón, mientras ellos usaban la porcelana fina que Leonor y yo habíamos elegido juntos. Me sentaba solo en la cocina, como si fuera de la servidumbre, escuchándolos planear su futuro en mi casa. Una vez que la escritura esté oficialmente transferida, podemos refinanciar, susurraba Jessica. Quizá por fin consigamos esa alberca que hemos estado queriendo. Escuché cada una de sus palabras, pero mantuve la boca cerrada. Mis citas en la asociación de veteranos se convirtieron en su munición.
Ya ni siquiera puede conducir a sus propias citas con el médico, le decía Daniel a los vecinos por encima de la cerca. Su memoria está completamente frita. El TEPT está empeorando mucho. Nada de eso era cierto. Mi última evaluación de competencia de la doctora, Elena Ríos, fue clarísima, totalmente funcional. Trastorno de ansiedad leve, bien controlado con la medicación prescrita. Pero ese informe, convenientemente, nunca fue compartido por Daniel. Empezaron a controlar mi correspondencia, a filtrar mis llamadas telefónicas y a interceptar los estados de cuenta de mis beneficios de veterano. Ahora nosotros manejamos todas las finanzas de papá, informaba Daniel a cualquiera que preguntara. Es que se confunde mucho con los números últimamente. ¿Confundido? Yo llevaba cuadrando presupuestos y gestionando inversiones desde antes de que él fuera siquiera un pensamiento. La peor parte fue ver cómo desangraban mis cuentas. El pago del arrendamiento del nuevo BMW de Daniel, 16,000 pesos al mes. Las interminables juergas de compras de Jessica, bolsos de diseñador, cenas lujosas. Todo se cargaba a la cuenta conjunta que manejaban para mí. También es nuestro dinero. Sam tuvo la audacia de decirme Jessica cuando cuestioné un cargo de 40,000 pesos de una boutique de lujo. Después de todo, nosotros somos los que te cuidamos. Cuidarme significaba que yo conducía un Honda Civic de hace 15 años, mientras ellos presumían de sus vehículos de lujo. Significaba que yo recortaba cupones para el mandado, mientras ellos pedían comida cara a domicilio casi todas las noches. Pero aquí está lo que fundamentalmente no entendieron sobre un marín. Observamos, reunimos información de inteligencia y esperamos el momento adecuado para actuar. Cada comentario cruel, cada abuso financiero fue meticulosamente documentado. Cada pieza de correo perdida fue fotografiada de antemano. Mi antigua unidad me había enseñado el poder de la paciencia. 3 periodos en Vietnam me enseñaron el arte de la estrategia. Y mis hermanos del puesto de la Legión de Veteranos me enseñaron que hay batallas que vale la pena luchar, sin importar la edad que tengas. Daniel confundió mis manos temblorosas con debilidad. Pensó que mi silenciosa sumisión era una señal de derrota. Estaba a punto de recibir una lección muy dura sobre la diferencia entre una retirada y un reposicionamiento estratégico. Pero primero, tenía que dejarle sentir que ya había ganado. Porque cuanto más grandes se creen que son, más dura es inevitablemente la caída. Y Daniel estaba a punto de sufrir una caída desde una altura realmente asombrosa. Para enero de este año, tenía una imagen completa de a lo que me enfrentaba. Ya no se trataba solo de perder mi casa, se trataba de defender todo por lo que había trabajado, cada sacrificio que había hecho y todo lo que me quedaba en este mundo. Las apuestas financieras eran enormes. Mi casa, comprada con dinero ganado con un cuerpo marcado por mi país, valía 8 millones de pesos. Daniel ya se había puesto en contacto con varias compañías hipotecarias para un refinanciamiento con retiro de efectivo. Había encontrado los borradores de las solicitudes en su correo electrónico una tarde que dejó su laptop abierta por descuido, pero la casa era solo la punta del iceberg. Mi pensión de Northrop Grumman, donde pasé 25 años como contratista militar manteniendo aeronaves, había crecido a poco más de 28 millones de pesos. Daniel y Jessica pensaban que yo sobrevivía a duras penas con el seguro social y mi pequeña pensión de invalidez. Desconocían por completo la cuenta de Northrop. Si lograban que me declararan legalmente incompetente, obtendrían el control de todo: la casa, la pensión, incluso mis pagos por invalidez del corazón púrpura de 25,000 pesos al mes. Me almacenarían en alguna instalación estatal con fondos insuficientes mientras ellos vivían como reyes con los ahorros de mi vida. Las apuestas sociales, sin embargo, eran aún más profundas. Ensenada es una ciudad militar de principio a fin. Es una comunidad muy unida donde la reputación lo es todo. Si se corría la voz de que era mentalmente incompetente, que no podía manejar mis propios asuntos, mi posición en la comunidad de veteranos quedaría completamente destruida. Mi puesto en la Legión de Veteranos, del que fui miembro fundador en 1973, empezaría a verme como una carga, un problema.
La hermandad de Marines, que había sido mi salvavidas tras la muerte de Leonor, se alejaría lenta pero seguramente. Nadie quiere que se le asocie con el viejo veterano loco que perdió la cabeza. Daniel ya estaba sentando las bases para esta narrativa. En el supermercado montaba conversaciones, hablando lo suficientemente alto para que la gente cercana lo oyera. Papá, ya compraste leche ayer, ¿recuerdas? Hablamos de esto. Yo no había comprado leche, pero los extraños en el pasillo no lo sabían. En la iglesia hacía un espectáculo de guiarme por el codo como si fuera un inválido frágil. Cuidado, jefe, fíjate por dónde pisas, decía, asegurándose de que todos lo vieran interpretar el papel del hijo devoto que cuida a su padre en declive. El costo emocional era la carga más pesada de todas. Leonor y yo habíamos construido esta vida desde cero, juntos. Cada mueble guardaba una historia. La vieja mesa de roble de la cocina donde habíamos pagado nuestras cuentas y planeado nuestro futuro durante más de 3 décadas. El dormitorio donde exhaló su último aliento mientras sostenía mi mano. Si perdía esta casa, perdería la última pieza tangible del recuerdo de Leonor, perdería la vida que habíamos creado y moriría sabiendo que mi único hijo, el niño al que tuve 3 trabajos para mandar a la universidad, no me veía más que como un obstáculo para su herencia. Pero los marines no se rinden, nos atrincheramos, especialmente cuando las probabilidades parecen insuperables. Comencé mi propia misión de reconocimiento. Pasé horas en el juzgado del condado revisando los registros de bienes raíces. Investigué las regulaciones de las pensiones militares y los estatutos de abuso de ancianos de Baja California. Mi título de abogado lo obtuve en la Universidad de la Vida, con un posgrado de 40 años en navegar la burocracia militar. La ecuación era simple. Para apoderarse legalmente de mis bienes, Daniel necesitaba que me declararan incompetente, pero una resolución de competencia requiere pruebas médicas sólidas y mi expediente médico de la Asociación de Veteranos estaba impecable. La doctora Elena Ríos llevaba más de una década tratando mi TEPT. Cada evaluación llegaba a la misma conclusión: trastorno de ansiedad leve, bien controlado con medicación, y el paciente siendo mentalmente funcional en su totalidad. Daniel estaba construyendo su caso de la nada, y las mentiras tienen la tendencia a desintegrarse bajo la dura luz de la verdad. También hice un descubrimiento interesante sobre la ley de propiedad en Baja California. Cualquier transferencia de escritura de una propiedad valorada en más de $100,000 requiere 2 testigos independientes y no relacionados y debe ser notariada por un profesional con licencia. El documento que Daniel estaba preparando para que yo firmara solo tenía un testigo listado, su esposa, Jessica, y el sello de notario que planeaban usar se parecía sospechosamente a uno barato de una papelería. Mi viejo amigo, el capitán Marcos Torres, un marine retirado y actual comandante de mi puesto de la Legión de Veteranos, también es abogado con licencia y notario público. Lleva 20 años sellando y verificando documentos. Una sola mirada a los papeles de Daniel y identificaría la falsificación en un segundo, pero necesitaba que Daniel hiciera su movimiento primero. En términos militares, tenía que dejar que comprometiera sus fuerzas antes de revelar toda la fuerza de las mías. Las apuestas estaban sobre la mesa. Todo lo que había construido, todo lo que había ganado, todo lo que Leonor y yo habíamos creado juntos. Contra todo eso, Daniel no tenía más que arrogancia, codicia y una profunda incomprensión del hombre al que intentaba estafar. Pensaba que TPT era sinónimo de débil, pensaba que la edad era sinónimo de estúpido. Pensaba que mis 30 años de servicio a este país eran solo un juego de soldaditos. Estaba a punto de recibir un curso intensivo sobre lo que los Marines hacen a quienes amenazan a los suyos. Pero primero tenía que dejar que tendiera su trampa, porque a veces la defensa más efectiva es permitir que tu enemigo crea que ya ha asegurado la victoria. La casa valía 8 millones de pesos, mi pensión valía 28 millones. Mi dignidad
Sin embargo, no tenía precio, y Daniel estaba a punto de aprender que hay cosas por las que vale la pena luchar, sin importar el costo. Mi hijo pensaba que estaba jugando a las damas, pero este viejo Marine estaba jugando ajedrez, y yo ya estaba 3 movimientos por delante. La primera escaramuza real ocurrió un martes por la mañana de febrero. Estaba en la cocina, siguiendo mi rutina diaria de tomar mi medicación, el Zoloft y el Minipress, cuando Daniel me acorraló. Necesitamos hablar, papá. Jessica estaba justo detrás de él, con los brazos cruzados y su iPhone listo, siempre listo. ¿Sobre qué, hijo? Sobre tu situación. Dejé con cuidado mi pastillero, una simple caja de plástico azul que Leonor me había comprado años atrás. Los ojos de Daniel se fijaron en ella como si fuera una prueba clave en un juicio. ¿Qué situación? Estás empeorando, papá. Me siento bien. Ayer me preguntaste 3 veces cuándo iba a estar lista la cena. Eso era una mentira descarada. Había preguntado una vez alrededor de las 4 de la tarde porque Jessica normalmente empezaba a cocinar a las 5 y ya pasaban de las 6:30. No recuerdo eso. ¿Ves? De eso es exactamente de lo que estoy hablando. Daniel se sentó frente a mí en la mesa, su voz cambiando a ese tono condescendiente y excesivamente paciente que probablemente usaba con sus clientes en la agencia de seguros. Papá, Jessica y yo hemos estado discutiendo sobre tu cuidado. No necesito cuidados, necesitas estructura, necesitas apoyo, necesitas ayuda profesional. Veo a la doctora Ríos todos los meses. La doctora Ríos no vive aquí, papá. Ella no ve el declive del día a día, el declive diario. Hablaba de mí como si fuera un electrodoméstico averiado, deteniéndose lentamente. ¿Qué declive? Jessica dio un paso adelante, angulando su teléfono para obtener la toma perfecta. Ayer pusiste la leche en la alacena. Otra invención. Nunca tocaba su leche. Yo tomaba mi café negro y me limitaba al agua. No creo haber hecho eso. Papá, solo estamos tratando de ayudarte. ¿Ayudarme a qué? A aceptar la realidad. La palabra realidad sonaba diferente viniendo de él, como si tuviera la propiedad exclusiva de ella, como si su versión fuera la única que contaba. Mi realidad me parece perfectamente bien. ¿En serio? ¿Cuándo fue la última vez que cuadró una chequera? Tú manejas mis finanzas ahora. ¿Por qué nos lo pediste? ¿Por qué insististe? Porque estabas cometiendo errores. Nos quedamos mirándonos a través de la mesa de la cocina de Leonor. 3 décadas de comidas compartidas, pasteles de cumpleaños y mañanas de Navidad parecieron disolverse en ese único y tenso momento. ¿Qué errores? La factura de la luz. La pagaste 2 veces el mes pasado. La había pagado una vez, a tiempo, en línea, como lo había hecho durante los últimos 5 años. Pero sabía que discutir el punto solo le daría más material para su narrativa. Ya veo. ¿De verdad? ¿Realmente ves lo que está pasando aquí? Su voz se estaba elevando ahora, adquiriendo ese filo agudo que siempre tenía cuando él y Jessica discutían sobre dinero, generalmente cuando pensaban que yo no podía oírlos. Dime, la estás perdiendo, papá. Tu mente, tu independencia, todo, todo. Una palabra tan definitiva de un hombre tan pequeño. Y tenemos que tomar algunas decisiones. ¿Qué tipo de decisiones? Esta vez Jessica respondió, sobre tu situación de vivienda. Yo vivo aquí, vives en nuestra casa, no mi casa, no el hogar que había pagado con el dinero de la invalidez ganado en una sofocante selva vietnamita. ¿De eso se trata todo esto? Daniel se inclinó hacia adelante, su rostro una máscara de falsa sinceridad. Se trata de cuidar a la familia. ¿La familia de quién? ¿Qué se supone que significa eso? Nada, hijo. No, di lo que quieres decir. Podría haber dicho tantas cosas. Podría haber mencionado los pagos del BMW que se cargaban a mi cuenta. Podría haber mencionado las facturas de la boutique. Podría haberlo confrontado sobre las solicitudes de refinanciamiento que había encontrado. En cambio, dije, agradezco todo lo que hacen por mí. ¿De verdad? Por supuesto. Porque a veces parece que nos estás combatiendo a cada paso. No estoy combatiendo a nadie. Bien, porque hemos programado una reunión. ¿Qué tipo de reunión? Con un abogado. La habitación quedó en silencio. El teléfono de Jessica definitivamente estaba grabando ahora. ¿Qué abogado? Alguien que se especializa en situaciones familiares. Situaciones familiares. Como si yo fuera un problema que manejar.
una situación que resolver. ¿Qué tipo de situaciones familiares? Asuntos de competencia. Ahí estaba. La palabra que habían estado evitando durante meses. Competencia. Es solo una consulta, papá, dijo Daniel, un poco demasiado rápido. Nada formal. Todavía. Casi se estremeció por su propio desliz. ¿Qué? Nada formal todavía. Papá, no somos el enemigo aquí. Enemigo. Una elección de palabras interesante para alguien que me había estado robando sistemáticamente durante 3 años. Lo sé. ¿De verdad? Porque ¿qué pasa con tu actitud últimamente? ¿Qué pasa con mi actitud? Estás paranoico, sospechoso, cuestionando cada pequeña cosa, como mis propios estados de cuenta, como mi propia correspondencia, como la escritura de mi propia casa. Solo quiero entender. ¿Entender qué? ¿A dónde va mi dinero? Jessica se acercó, su voz goteando indignación. Tu dinero se destina a cuidarte. ¿Todo? ¿Qué se supone que significa eso? Decidí tantear el terreno. 16,000 pesos al mes por un arrendamiento de BMW. El rostro de Daniel se puso de un profundo tono carmesí. Eso es para tu transporte. Tengo un coche. Un Honda de 15 años. Funciona perfectamente. Papá, te mereces algo mejor que eso. Mejor. Viniendo del hijo que me hacía comer sus sobras en un plato de cartón. Estoy cómodo. ¿Lo estás? ¿Realmente estás cómodo viendo a tu hijo luchar para llegar a fin de mes mientras tú solo acaparas todo ese dinero? Acaparar dinero, como si ahorrar para mi propio futuro fuera un acto de egoísmo. No estoy acaparando nada. Entonces, confía en nosotros para administrarlo correctamente. Confío en ustedes. Entonces firma los papeles. ¿Qué papeles? Los que nos convierten en tus tutores legales. Tutores legales. Como si yo fuera un niño en quien no se podía confiar para tomar sus propias decisiones. Tendré que pensarlo. Piensa rápido, papá, dijo Daniel levantándose bruscamente, porque listo o no, este tren está saliendo de la estación. Él y Jessica me dejaron sentado allí, en la mesa de Leonor. La reunión estaba fijada para el jueves a las 2 de la tarde. No hagas esto más difícil de lo necesario, fueron sus palabras de despedida. Me dejaron mirando mi pastillero, pero mi medicación era lo más alejado de mi mente. Estaba pensando en la pequeña grabadora digital en el bolsillo de mi camisa que acababa de capturar cada una de sus palabras, y estaba pensando en cómo los Marines siempre dejan que el enemigo revele su posición antes de devolver el fuego. Jueves a las 2 de la tarde. Perfecto. Eso me daba exactamente 48 horas para preparar mi contraofensiva. Esa noche, mucho después de que Daniel y Jessica se hubieran acostado, me senté en mi pequeña habitación del sótano y abrí la caja de seguridad que guardaba escondida debajo de mi colchón. Leonor me la había regalado para nuestro 40º aniversario de bodas. Era de acero a prueba de fuego con una cerradura de combinación lo suficientemente grande para nuestros documentos más importantes. Se había reído cuando empecé a llamarla mi cofre de guerra. ¿Qué guerra, Sam?, había preguntado. La guerra ya terminó. Si tan solo pudiera verme ahora. Dentro de esa caja había un arsenal de documentos que Daniel nunca había visto, documentos que ni siquiera se le ocurriría buscar, porque en su mundo, su viejo y quebrado padre no podía ni organizar una lista del mandado, y mucho menos mantener registros financieros meticulosos durante años. El primer documento era una pila de mis estados de cuenta de la pensión de Northrop Grumman. 25 años de contribuciones, fondos de contrapartida del empleador e interés compuesto habían llevado el valor actual a 28.357.812 pesos. Daniel pensaba que yo vivía al día con mi cheque de invalidez de la Asociación de Veteranos. No tenía ni idea de la cuenta de Northrop, que depositaba unos constantes 84,000 pesos cada mes en una cuenta bancaria separada y privada en el centro de Ensenada. El segundo documento era la escritura original de la casa, comprada en efectivo el 1 de junio de 1988, con fondos de mi liquidación por invalidez. Sin hipoteca, sin gravámenes, solo propiedad libre y clara a mi nombre, Samuel J. Morales.
Leonor siempre había insistido en que guardáramos el original en una caja de seguridad, pero lo había trasladado a la casa después de que ella falleció. Llámalo intuición de Marine. El tercer documento era una carpeta que contenía mis evaluaciones médicas de la doctora Elena Ríos en el hospital local de veteranos. 1 década y media de evaluaciones trimestrales. Cada informe concluía lo mismo. El paciente presenta un trastorno de ansiedad leve relacionado con un trauma de combate. Los síntomas están bien controlados con medicación. No hay evidencia de deterioro cognitivo o capacidad disminuida. Daniel intentaba construir un caso para mi incompetencia sobre una base de mentiras. Estos documentos eran la verdad, escrita en piedra. El cuarto documento era un juego de formularios de poder notarial en blanco que había obtenido de un bufete de abogados legítimo. Requerían 2 testigos independientes y la notarización por un profesional con licencia. Los había comparado línea por línea con los papeles que Daniel quería que firmara. Su versión era una imitación barata, le faltaba la mitad del lenguaje legal requerido y claramente estaba destinada a ser sellada con un sello de notario genérico que se puede comprar en cualquier papelería. Pero el elemento más importante en la caja no era de papel en absoluto. Era una pequeña grabadora digital activada por voz que había comprado hace 3 años. Tenía una capacidad de almacenamiento de 60 horas y un USB incorporado para una fácil transferencia. Durante 3 meses seguidos había estado documentando todo, cada comentario sarcástico, cada decisión financiera que tomaron sin mi consentimiento. Tenía 52 minutos de evidencia grabada en bruto. Daniel llamándome loco a sus amigos por teléfono. Jessica riéndose de filmar mis ataques de pánico. Los dos discutiendo mi dinero como si ya fuera suyo. Una vez que obtengamos la tutela, podremos acceder a su pensión principal. Solo con la casa pagaremos todas nuestras tarjetas de crédito. ¿Cuánto tiempo crees que durará en un asilo del Estado? Todo estaba allí, conservado en perfecta claridad digital. El último artículo era una simple tarjeta de presentación. Capitán Marcos Torres. Retirado. Comandante. Puesto 2111 de la Legión de Veteranos. Abogado con licencia. Notario público. Y mi amigo durante más de 30 años. Marcos había servido en la tormenta del desierto mucho después de que yo regresara de Vietnam. Una guerra diferente, pero la misma hermandad. Sabía cómo era el verdadero TEPT y sabía cómo era la verdadera incompetencia. Más importante aún, sabía cómo debían ser los documentos legales legítimos. Había llamado a Marcos justo después de que Daniel me emboscara sobre la reunión del jueves. Sam, necesitas representación. Quizás. No puedo decir mucho por teléfono. Entendido. ¿Quieres que revise unos papeles por ti? Eso ayudaría inmensamente. Trae todo lo que tengas el jueves por la mañana, antes de tu reunión. Marcos no hizo más preguntas. Los marines no necesitan explicaciones largas cuando un hermano pide refuerzos. Cerré la caja de seguridad y la deslicé de nuevo a su escondite. Mañana sacaría copias de todo. El jueves por la mañana le presentaría a Marcos la evidencia. Y el jueves por la tarde entraría en la oficina de ese abogado preparado para la batalla. Daniel pensaba que se enfrentaba a un viejo confundido con manos temblorosas y una cabeza llena de pesadillas. En realidad, se enfrentaba a un marine con décadas de entrenamiento militar, 52 minutos de evidencia grabada y 28 millones de pesos en recursos no revelados. Estaba contento de dejar que lo descubriera por su cuenta, por las malas. Porque a veces la mejor estrategia es dejar que tu enemigo crea que ya ha ganado, justo hasta el momento en que le muestras que nunca tuvo la oportunidad de empezar. Sábado por la tarde, 24 de febrero. Los Jiménez, nuestros vecinos de al lado, organizaban su carne asada anual del vecindario. Era un gran evento, con 20 o más familias reunidas en su patio trasero para hamburguesas, cerveza y el tipo de chismes de pueblo que se propagan como la pólvora. Daniel insistió en que asistiéramos. Le hará bien a papá salir, le anunció en voz alta a Jessica. Para mi beneficio, ya no socializa mucho, sabía exactamente de qué se trataba. Era una actuación. Daniel estaba a punto de montar un espectáculo para todo el vecindario, interpretando el papel del hijo devoto agobiado por un padre en declive y necesitaba un público en vivo.
El patio trasero de los Jiménez ya estaba lleno. Los niños pululaban por los juegos. Sus gritos felices se mezclaban con el bajo murmullo de la conversación de los adultos alrededor de las mesas de picnic. El olor a carbón y líquido para encendedores flotaba en el aire, removiendo recuerdos que preferiría mantener enterrados. Encontré un lugar cerca de la barda trasera, lejos del grupo principal de gente. Manejo del TPT 101. Siempre controla tu entorno. Sam, una voz amigable, atravesó el ruido. Era Tony Rodríguez, cerveza en mano. Era sargento segundo, todavía en servicio activo en la base aeronaval de Ensenada, de unos 30 y tantos años, con un par de despliegues en Afganistán en su haber. Él y su familia se habían mudado 3 casas más abajo el año pasado. Hola, Tony. ¿Cómo te va? No me puedo quejar. ¿Cómo te trata la jubilación? Antes de que pudiera siquiera formular una respuesta, Daniel se materializó a mi lado, con esa sonrisa excesivamente protectora que siempre ponía en público. Papá se cansa muy fácilmente estos días, dijo Daniel, dándome una palmada en el hombro. ¿Verdad, jefe? No estaba cansado en lo más mínimo, pero corregirlo solo me haría parecer conflictivo y alimentaría su narrativa. Todos nos hacemos viejos, dijo Tony, siempre diplomático. Unos más que otros, intervino Jessica, uniéndose a nuestro pequeño círculo, con su iPhone ya fuera y sostenido casualmente a su lado. Papá tuvo otro episodio ayer, anunció Daniel al pequeño grupo que ahora se había formado a nuestro alrededor. No podía recordar dónde había puesto su medicación. Otra mentira descarada. Había encontrado mis pastillas esa mañana exactamente donde siempre las dejaba, en el gabinete de la cocina, donde habían estado durante los últimos 3 años. El TEPT realmente puede afectar tu memoria, dijo alguien con simpatía. Definitivamente está empeorando, continuó Daniel, sacudiendo la cabeza con fingida tristeza. A veces ni siquiera reconoce a la gente. Reconocía a cada persona en este patio trasero, pero discutir solo me haría parecer a la defensiva y confundido. Eso es duro, dijo Tony, con los ojos en mí, observando mi reacción cuidadosamente. La peor parte es la ira, agregó Jessica, su voz bajando a un susurro conspirador. Se pone violento cuando está confundido. Violento. No había alzado la voz con ira desde 1988. ¿En serio? La expresión de Tony había cambiado. Era un marín. Conocía a otros marines. Estaba leyendo la situación, no solo escuchando las palabras. La semana pasada aventó un plato, dijo Daniel, su voz llena de dramatismo. Lo estrelló directamente contra la ventana de la cocina. Nunca había aventado nada. La única ventana rota en nuestra casa era por la pelota de golf de Daniel cuando estaba practicando su swing en el patio trasero hace 2 meses. Eso suena aterrador, murmuró alguien. Lo estamos manejando, dijo Daniel, interpretando al noble mártir. La familia cuida de la familia. ¿Qué dice su médico?, preguntó Tony, su pregunta aguda y directa. La doctora. Ríos cree que necesita un cuidado más estructurado, respondió Jessica rápidamente. La doctora. Ríos nunca había dicho nada por el estilo, pero esta multitud no la conocía. ¿Como un asilo?, preguntó alguien. Estamos explorando todas nuestras opciones, dijo Daniel con gravedad. Es una decisión difícil, pero tenemos que pensar en su seguridad. Y en la nuestra. Seguridad. Como si yo fuera un arma cargada que pudiera dispararse en cualquier momento. Papá también se confunde con el dinero, continuó Daniel, acumulando las mentiras. Justo el otro día nos acusó de robarle. El pequeño grupo se movió incómodo. Nada pone a la gente más nerviosa que ventilar los dramas familiares en público. Eso debe ser muy difícil para ustedes, dijo la señora Jiménez, tratando de ser solidaria. Es desgarrador, asintió Jessica, secándose una lágrima inexistente. Cuando tu propio padre empieza a pensar que eres el enemigo. Enemigo. Ahí estaba esa palabra de nuevo. Simplemente me quedé allí en silencio, dejando que construyeran su caso en mi contra. Cada mentira, cada historia inventada estaba siendo capturada en audio digital, prístino, por la grabadora escondida en el bolsillo de mi camisa. ¿Cuánto tiempo lleva viviendo con ustedes?, le preguntó Tony a Daniel. 3 años ya, respondió Daniel. Desde que mamá falleció, simplemente ya no podía arreglárselas solo. No podía arreglárselas.
Lo que quería decir era que yo era dueño de una casa que valía más de lo que él ganaba en 5 años. Eso es muy generoso de su parte, dijo alguien. Es lo que hace la familia, respondió Daniel con falsa humildad. Incluso cuando es un trabajo ingrato, agregó Jessica mirándome con lástima. Ingrato. Esto, de la mujer que había cargado una juerga de compras de 40,000 pesos a mi tarjeta de crédito el mes pasado. A veces se escapa por la noche, continuó Daniel, las mentiras volviéndose más elaboradas. De hecho, tuvimos que poner cerraduras nuevas en las puertas. Nunca me había escapado a ninguna parte. Las cerraduras nuevas eran para evitar que yo sacara mi propio correo del buzón. ¿Han pensado en un ajuste de medicación?, preguntó Tony con la mirada todavía fija en mí. Sus médicos están trabajando en ello, dijo Jessica con desdén, pero, sinceramente, creo que el daño es permanente. Daño permanente, como si yo fuera un objeto irreparable. La multitud se lo estaba creyendo por completo. Pobres Daniel y Jessica, sacrificando sus vidas para cuidar a un viejo veterano loco que estaba demasiado perdido como para siquiera apreciar su amabilidad. La parte más difícil es cuando se pone agresivo, dijo Daniel, su voz bajando a un susurro teatral para lograr el máximo efecto. La semana pasada, de hecho, amenazó con llamarnos a la policía. De hecho, había amenazado con llamar a la policía, pero fue después de encontrar otro cargo no autorizado en mi cuenta. Delirios paranoicos, agregó Jessica con un triste suspiro. Piensa que todo el mundo está en su contra. No todo el mundo estaba en mi contra. Solo las 2 personas que se suponía que más me querían. Bueno, dijo la señora Jiménez con torpeza. Ambos están haciendo un trabajo maravilloso en circunstancias muy difíciles. Gracias, dijo Daniel, absorbiendo la compasión. Realmente ayuda tener el apoyo de la comunidad. Apoyo de la comunidad para él, mientras su padre estaba a 1 metro de distancia, siendo discutido como si ya se hubiera ido. Fue entonces cuando Tony Rodríguez hizo algo completamente inesperado. Pasó junto a Daniel y Jessica y se paró justo a mi lado, de Marín a Marín. Sam preguntó, su voz baja y clara. ¿Estás bien? Fue la primera persona en toda la tarde en dirigirse a mí directamente. Estoy bien, Tony. ¿Estás seguro? ¿Necesitas algo? La multitud se calló, todos los ojos puestos en nosotros, esperando ver si el viejo loco finalmente tendría uno de sus infames episodios, solo disfrutando de la carne asada. Bien, asintió Tony. ¿Sabes dónde vivo si necesitas algo en absoluto? Te lo agradezco. Daniel, claramente incómodo con la atención directa de Tony sobre mí, intervino de nuevo. A papá no le gusta molestar a la gente. No es ninguna molestia, dijo Tony con firmeza, sus ojos encontrándose con los de Daniel. Los Marines nos cuidamos entre nosotros. Los Marines nos cuidamos entre nosotros. Fueron las primeras palabras genuinas que había escuchado en todo el día. Bueno, dijo Daniel, ansioso por recuperar el control. Probablemente deberíamos llevar a papá a casa. Se agita si está fuera por mucho tiempo. No estaba agitado en lo más mínimo, pero protestar solo demostraría su punto. Mientras nos dábamos la vuelta para irnos, Tony gritó una última vez. Sam, mi puerta siempre está abierta. Gracias. En el corto paseo a casa, Daniel estaba prácticamente radiante. Eso salió muy bien, le dijo a Jessica. ¿Viste cómo nos miraba todo el mundo? Fue perfecto, asintió ella, especialmente cuando mencionaste la violencia que nunca había cometido, ahora grabada en perfecta claridad digital, saliendo directamente de sus propias bocas. Esa noche llamé a Marcos Torres. ¿Cómo estuvo la carne asada?, preguntó. Educativa. ¿Estás listo para el jueves? Más que listo. Bien, dijo Marcos, su voz volviéndose seria. Porque por lo que me has dicho, esto ya no es una disputa legal, esto es la guerra. Guerra. Finalmente, alguien que entendía la verdadera naturaleza de la lucha. Daniel pensó que un poco de humillación pública me quebraría. En cambio, acababa de entregarme 20 testigos de su campaña de mentiras, y un marine nunca, jamás, olvida quién estuvo con él cuando comenzó el tiroteo. El jueves por la mañana llegó, gris y frío. Me levanté a las 5 horas.
un hábito arraigado durante 50 años que se niega a morir. A las 8 horas, caminé las 6 cuadras hasta el puesto 2111 de la Legión de Veteranos. La ruta me llevó más allá de la cafetería de moda donde Daniel compraba sus lattes caros y del banco privado donde mi pensión crecía en secreto. Marcos Torres me esperaba en su oficina, vistiendo su uniforme de gala de la Marina. Era 30 años más joven que yo, pero el uniforme imponía el mismo respeto que sentí cuando me lo puse por primera vez en el campamento de entrenamiento. «Sam», dijo, saltándose las formalidades, «te ves fatal, me siento peor». Le entregué la caja de seguridad. La abrió y comenzó a estudiar metódicamente cada documento con la precisión de un abogado. ¿Tu pensión vale cuánto? ¿28 millones? ¿Y creen que estás en la ruina viviendo solo de los cheques de invalidez? Leyó las evaluaciones médicas de la doctora Ríos. Elena Ríos es de lo más minuciosa que hay. Estos informes son blindados. Daniel afirma que soy incompetente. ¿Basado en qué? ¿En sus propias invenciones? Le puse los 52 minutos de conversaciones grabadas. El rostro de Marcos se oscureció con cada mentira, cada comentario cruel, cada vez que discutían mi dinero como si ya estuviera en la tumba. «Esto es abuso de ancianos de libro de texto, Sam», dijo cuando terminó. «Financiero, emocional, el paquete completo. ¿Puedes probarlo en la corte?» Con esta evidencia, absolutamente. Tomó los papeles falsos de la escritura que Daniel quería que firmara y los examinó bajo la lámpara de su escritorio. «Esta es una falsificación mala, el sello de notario es una imitación barata, el lenguaje legal está todo mal y le faltan las firmas de los testigos requeridos. No aguantaría ni un segundo. Entonces, ¿cuál es mi jugada?» Marcos se reclinó en su silla, el cuero crujiendo en protesta. «Eso depende. ¿Quieres destruirlos en silencio o quieres hacerlo públicamente? ¿Cuál es la diferencia? En silencio significa que presentamos cargos penales, iniciamos demandas y pasamos por los procedimientos legales. Lleva meses, quizás más. Es muy efectivo, pero todo es a puerta cerrada. ¿Y públicamente?» «Públicamente», dijo Marcos, una lenta sonrisa extendiéndose por su rostro. «Significa que los humillamos frente a toda la comunidad. Es más rápido, mucho más dramático, pero las consecuencias sociales son permanentes». Pensé en la carne asada del sábado. Pensé en Daniel interpretando el papel del hijo devoto, mientras me pintaba como un lunático violento y paranoico frente a nuestros vecinos. Públicamente. ¿Estás seguro de eso, Sam? No hay vuelta atrás de esto. Estoy seguro. La sonrisa de Marcos se amplió. Bien, porque tengo una idea. Sacó una carpeta etiquetada Comité del Día de los Caídos. Cada año seleccionamos un mariscal de campo para el desfile del Día de los Caídos de Ensenada. Tiene que ser un veterano local con un historial de servicio condecorado, alguien a quien la comunidad respete. De acuerdo. El comité de selección de este año se reúne el domingo por la mañana. Estamos buscando a alguien especial. Alguien con, digamos, 2 corazones púrpura y una estrella de plata. Se me oprimió el pecho. Marcos. Sam, te ganaste esas medallas en las selvas de Vietnam. Te ganaste la estrella de bronce, la insignia de combate de infantería. Eres exactamente el tipo de héroe que estamos buscando. Realmente ya no hago desfiles. ¿Por qué no? Las multitudes, el ruido, el TEPT, los informes de la doctora. Ríos dicen que eres totalmente funcional y que tus síntomas están bien controlados. Tus registros médicos lo demuestran. Tenía razón, por supuesto, pero décadas de evitar las multitudes es un hábito difícil de romper. ¿Y qué hay de Daniel? ¿Se pondrá furioso? Bien, dijo Marcos secamente, que se ponga furioso frente a 800 personas. 800 personas, todo el pueblo acudía al desfile anual del Día de los Caídos. Necesito pensarlo. Nada de pensar, dijo Marcos, su voz adoptando el tono de mando de un capitán. ¿Sí o no? Él entendía a los marines. A veces necesitas órdenes, no opciones. Sí, excelente. El comité se reúne el domingo a las 10 de la mañana. Propondré tu nombre para la nominación. La moción se aprobará por unanimidad. ¿Cómo puedes estar tan seguro?
Porque soy el presidente, dijo con un guiño. El domingo por la mañana caminé hasta el puesto de la Legión de Veteranos a las 9:45. Los 5 miembros del comité ya estaban sentados alrededor de la mesa de conferencias. Marcos y otros 4 veteranos cuyo servicio abarcaba desde Corea hasta Irak. «Caballeros», anunció Marcos, llamando al orden a la reunión. «Necesitamos seleccionar a nuestro mariscal de campo. ¿Alguna sugerencia?» «Estaba pensando en Pedro Williams», dijo un veterano de la Marina de Vietnam. «Samuel Morales», declaró Marcos con voz firme. Un silencio cayó sobre la sala. «¿Sam Morales?», preguntó Miguel Thompson, que había servido en el ejército durante la Guerra de Corea. «No lo he visto mucho por aquí últimamente. Ha estado lidiando con algunos asuntos familiares», explicó Marcos diplomáticamente. «Pero su historial de servicio habla por sí solo». Luego leyó mi resumen de servicio completo en voz alta. 3 periodos en Vietnam, Primera División de Marines, 2 corazones púrpura, 1 estrella de plata, estrella de bronce, insignia de combate de infantería, mención presidencial de unidad. «Santo cielo», susurró Tomás Dávila, que había estado en la Fuerza Aérea durante la Guerra del Golfo. «Este tipo es una leyenda viviente». «¿Alguna objeción a su nominación?», Marcos preguntó a la sala. Silencio. Moción aprobada. Samuel Morales es nuestro mariscal de campo para el desfile del Día de los Caídos de 2024. Marcos me llamó esa tarde. Es oficial. Eres nuestro mariscal de campo. ¿Y ahora qué? Ahora lo anunciamos. El periódico local, nuestras redes sociales, los tablones de anuncios de la comunidad. Nos aseguramos de que Daniel lo vea. Ese es el punto. El anuncio salió en la edición del martes de El Observador de Ensenada. Veterano condecorado de Vietnam seleccionado como mariscal de campo del Día de los Caídos. El artículo detallaba mi historial de servicio y afirmaba que el puesto 2111 de la Legión de Veteranos se enorgullecía de anunciar a Samuel Morales, de 76 años, como el mariscal de campo para el desfile del lunes. Daniel lo vio esa noche. Yo estaba en la cocina cuando entró por la puerta principal, agitando el periódico. «Papá, ¿viste esto?» «¿Ver qué?», pregunté con calma. «Este artículo, sobre ti. Eres el mariscal de campo». «Ah, eso. Ah, eso. Papá, esto es enorme. Es un gran honor. ¿Por qué no nos dijiste?» «Porque crees que soy un viejo tonto e incompetente», pensé. «Porque has pasado 3 años tratando de convencer a todos de que soy un viejo loco. No parecía tan importante». «¿No es importante? Papá, todo el pueblo va a estar mirando. Todo el pueblo, incluyendo a cada persona de la carne asada del sábado que había escuchado a Daniel describir mis episodios violentos y delirios paranoicos. Supongo que sí. Tenemos que prepararte. Te conseguiremos un traje nuevo. Necesitamos practicar tu saludo, practicar mi saludo». Como si fuera una especie de foca entrenada actuando para su diversión. «Me las arreglaré, hijo. Papá, este es tu momento de brillar». Mi momento de brillar. Un momento en el que él planeaba pararse a la sombra, absorbiendo la gloria reflejada y llevándose el crédito por apoyar a su heroico padre veterano. Pero eso era exactamente con lo que yo contaba. El lunes por la mañana, Daniel escoltaría con orgullo a su honrado padre al desfile, sonreiría y saludaría a la multitud, aceptando su admiración silenciosa por ser un hijo tan maravilloso y devoto. Y entonces le mostraría a todos en ese pueblo exactamente quién era Samuel Morales. No el viejo quebrado y confundido de las historias de Daniel, sino un marín condecorado con 52 minutos de evidencia grabada y 28 millones de razones para contraatacar. Faltaban solo 5 días para el desfile. Era hora de cargar y apuntar. Mañana del Día de los Caídos, 8 horas. Mi uniforme de gala azul estaba planchado y listo, mis medallas colocadas con precisión reglamentaria, 2 corazones púrpura, la estrella de plata, la estrella de bronce, la insignia de combate de infantería, todas relucientes bajo el sol de la mañana. No había usado estas condecoraciones en 15 años. El peso en mi pecho se sentía a la vez pesado y familiar.
Daniel me rodeaba como un fotógrafo de modas, arreglándome el cuello, enderezando mis cintas. «Papá, te ves increíble», dijo efusivamente. «Como un verdadero marine». ¿En contraposición a qué? ¿Al marín falso que había sido durante los últimos 50 años? Gracias, hijo. Todo el vecindario va a estar allí para ver esto. La señora Jiménez, la familia Rodríguez, todos los de la carne asada, todos los que lo habían escuchado difamarme con cuentos de violencia y paranoia. Solo espero no decepcionarlos. ¿Decepcionarlos? Papá, eres un héroe. Héroe. Era curioso cómo esa palabra encontraba de repente su camino en su vocabulario ahora que había cámaras involucradas. Fuimos al área de preparación del desfile en el Palacio Municipal en el brillante BMW de Daniel. Lo había hecho detallar para la ocasión, queriendo asegurarse de lucir bien para los vecinos. «Recuerda saludar, papá», me instruyó desde el asiento del conductor. «Sonríe en grande, haz contacto visual, deja que vean las medallas», que vieran las medallas a las que se había referido como chatarra vieja durante los últimos 3 años. El área de preparación era un bullicio caótico de actividad. La banda de música de la preparatoria afinaba sus instrumentos, las tropas de Boy Scouts organizaban sus banderas y los políticos locales practicaban sus sonrisas falsas. El capitán Marcos Torres se acercó, resplandeciente en su propio uniforme de gala, las barras de capitán en su cuello captando la luz de la mañana. «Sam, ¿estás listo para esto?» «Listo. Bien. Irás en el convertible de la delantera. Te presentaré cuando llegues al estrado de revisión». Daniel se adelantó con entusiasmo, con la mano extendida. «Capitán Torres, soy Daniel Morales, el hijo de Sam». Marcos le estrechó la mano, su agarre firme y su expresión fríamente educada. «Un placer conocerte». «Muchas gracias por este honor», dijo Daniel efusivamente. «Papá ha estado muy emocionado. Como si yo fuera un niño esperando la mañana de Navidad». «Tu padre se ganó este honor hace 50 años», dijo Marcos. Su tono no dejaba lugar a discusión. «Solo lo estamos reconociendo apropiadamente ahora». El mariscal del desfile, un joven marine, me entregó una pequeña bandera estadounidense y me ayudó a subir al coche principal, un Mustang convertible rojo brillante con la capota bajada. Visibilidad perfecta. Daniel y Jessica ya se habían posicionado en el estrado de revisión, justo en la primera fila, donde todo el pueblo podía ver a la devota familia apoyando a su padre veterano. 1100 horas. El desfile comenzó. Avanzamos por la calle principal a un ritmo lento y ceremonial. Cientos de espectadores se alineaban en las aceras, niños agitando pequeñas banderas, veteranos mayores haciendo saludos marciales, familias vitoreando. Saludé mecánicamente, con los ojos fijos en el estrado de revisión más adelante, donde Daniel esperaba con su teléfono en alto, listo para capturar su momento. El convertible se detuvo directamente frente al micrófono. Marcos dio un paso adelante. «Damas y caballeros, es un gran honor para mí presentar a nuestro mariscal de campo, el veterano de la Marina Samuel Morales». Un aplauso cortés se extendió por la multitud. Marcos continuó, su voz resonando a través de los altavoces. «Sam sirvió 3 periodos en Vietnam con la primera división de marines. Fue herido 3 veces, condecorado por su valor, y después de su servicio pasó 25 años como contratista militar». La atención de la multitud se agudizó. Esto no era el habitual relleno ceremonial. Sam ganó 2 corazones púrpura, una estrella de plata, una estrella de bronce, la insignia de combate de infantería y una mención presidencial de unidad. Representa lo mejor de nuestra tradición militar y el espíritu de esta comunidad. El aplauso se hizo más fuerte. La gente se estaba poniendo de pie ahora. Marcos me pasó el micrófono. «Sam, ¿te gustaría decir unas palabras?» Este era el momento de la verdad. 800 personas mirando, Daniel radiante de orgullo, Jessica filmando cada segundo para sus redes sociales. Me levanté lentamente, las medallas en mi pecho reflejando el brillante sol de California. «Gracias por este increíble honor», comencé, mi voz firme y clara, llegando a través de la multitud silenciosa. Durante los últimos 3 años, a algunas personas de esta comunidad se les ha contado una historia sobre mí. Se les ha dicho que soy un viejo quebrado, confundido, violento e incompetente. La orgullosa sonrisa de Daniel vaciló.
Podía verlo por el rabillo del ojo, su expresión cambiando de orgullo a confusión. Se les ha dicho que tengo episodios, que aviento cosas, que no reconozco a las personas que amo. La multitud se quedó completamente en silencio. Este no era un discurso típico del Día de los Caídos. Se les ha dicho que soy paranoico y que incluso he acusado a mi propia familia de robarme. Daniel ahora negaba con la cabeza, un gesto frenético y desesperado, tratando de indicarme que me detuviera. Jessica había bajado su teléfono. Hoy, dije, mi voz elevándose, quiero que sepan la verdad. Metí la mano en el bolsillo interior de mi chaqueta y saqué un grueso sobre Manila. Durante 3 años, mi hijo, Daniel, y su esposa, Jessica, han estado robando sistemáticamente mi dinero, falsificando documentos legales y conspirando para que me declaren incompetente y así poder apoderarse de mi casa. Un jadeo colectivo recorrió a la multitud. Daniel, con el rostro ahora rojo y manchado, se puso de pie. Papá, estás confundido. Necesitas sentarte. No estoy confundido, hijo. Soy un marine. Abrí el sobre y comencé a sacar documentos. Este es el estado de cuenta de mi pensión de Northrop Grumman. Vale 28 millones de pesos, dinero del que mi hijo no sabe nada. Un bajo murmullo se extendió por la multitud. Alguien gritó: «No manches. Esta es mi evaluación médica más reciente de la doctora, Elena Ríos. Y cito, no hay evidencia de deterioro cognitivo o capacidad disminuida». Fin de la cita. Daniel ahora se abría paso entre la multitud, tratando de llegar a la plataforma. Y esto, dije, sosteniendo la pequeña grabadora digital, contiene 52 minutos de conversaciones grabadas donde mi hijo me llama loco, donde discuten gastar mi dinero como si ya estuviera muerto y donde planean meterme en un asilo del Estado mientras ellos viven en mi casa. La multitud estalló. Hubo gritos de «¡Qué vergüenza! ¡Y qué asco!». Daniel finalmente llegó a la plataforma. «Papá, por favor, para. Estás teniendo un episodio». «No estoy teniendo un episodio, Daniel. Estoy teniendo un ajuste de cuentas». Marcos dio un paso adelante, sosteniendo una carpeta de cuero. «Soy el capitán Marcos Torres, comandante de la Legión de Veteranos y abogado con licencia. He revisado toda la evidencia del señor Morales. Lo que han escuchado hoy constituye un delito grave de abuso de ancianos, fraude financiero y falsificación. Me entregó un documento doblado. Esta es una orden de restricción con efecto inmediato que prohíbe a Daniel y Jessica Morales entrar en la propiedad de Samuel Morales o acceder a cualquiera de sus cuentas financieras. Tomé los papeles y se los extendí a mi hijo. Estás notificado». La multitud estaba de pie, una mezcla de vítores para mí y abucheos para Daniel y Jessica. Un mar de teléfonos ahora grababa todo. Tony Rodríguez se abrió paso hasta el frente, la voz de su sargento segundo cortando el ruido. «¿Necesita algo, Sam?» «Agradecería que me llevaran a casa, sargento». Enterado, Daniel retrocedía, con los papeles arrugados en el puño. «Papá, podemos arreglar esto. Tengamos una reunión familiar. Solo nosotros. No habrá más reuniones familiares, hijo. A partir de ahora, toda comunicación pasará por el capitán Torres». «Pero papá». «Para ti soy el señor Morales». La multitud se abrió como el mar rojo, mientras Tony y otros 2 jóvenes marines formaban una guardia de honor a mi alrededor, escoltándome hasta la camioneta de Tony. Detrás de nosotros, Daniel y Jessica se quedaron solos en la plataforma, atrapados en el resplandor de 800 pares de ojos llenos de asco y decepción. Mientras nos alejábamos, todavía podía oír el zumbido de la indignación. Para esa noche, la historia estaría por todo Ensenada. Para mañana todos sabrían exactamente lo que Daniel y Jessica Morales habían intentado hacer. «¿A dónde, Sam?», preguntó Tony. «A casa», dije. «A mi casa». Por primera vez en 3 largos años, esa palabra se sintió real de nuevo. El martes por la mañana trajo la primera ola de consecuencias. Daniel y Jessica se habían ido para las 6 de la mañana, un camión de mudanzas alquilado cargado con sus posesiones. Los vecinos observaban desde sus ventanas mientras se alejaban avergonzados, incapaces de mirar a nadie a los ojos. Para el mediodía, la orden de restricción estaba en pleno efecto, con un agente del sheriff entregando la notificación oficial.
A Daniel y Jessica Morales se les prohibió legalmente poner un pie en mi propiedad o contactarme directamente. El ajuste de cuentas financiero fue aún más rápido. Mi banco privado llamó a las 14 horas. La cuenta conjunta que Daniel había estado manejando mostraba la asombrosa cantidad de 960,000 pesos en cargos no autorizados durante los últimos 3 años. El arrendamiento del BMW, las juergas de compras de Jessica, las cuentas de restaurantes, incluso unas vacaciones a Hawái que aparentemente había tomado sin mi conocimiento. Señor Morales, estamos revirtiendo todos los cargos no autorizados y congelando la cuenta, me informó el gerente del banco. También estamos obligados a presentar un informe de fraude ante la Fiscalía General de la República, la FGR. La licencia de seguros de Daniel requería un historial criminal impecable. Una sola condena por fraude significaría el fin de su carrera. El miércoles trajo las consecuencias sociales. La señora Jiménez llamó a mi puerta con una cacerola y una expresión de profunda disculpa. Sam, lo siento muchísimo. No teníamos idea de lo que te estaba haciendo. Gracias, señora. Todo el vecindario se siente fatal. Deberíamos haber visto las señales. Uno no espera que la familia le mienta, dije. Aún así, si necesita algo, lo que sea, el mandado que lo lleve a una cita, solo pida. Para el jueves, la historia había llegado a la primera plana de El Observador de Ensenada. Veterano local expone fraude familiar en desfile del Día de los Caídos. El reportero había entrevistado a varias personas que estuvieron en el desfile. Siempre pensé que algo no cuadraba en cómo ese hijo trataba a su padre, citaba a un testigo. Ahora sabemos por qué. Comportamiento asqueroso, agregó otro veterano. Los marines no abandonan a los suyos. Las familias tampoco deberían. El viernes trajo las consecuencias legales. El capitán Torres llamó con una actualización. El Ministerio Público está presentando cargos, abuso de ancianos, fraude financiero, falsificación y asociación delictuosa. Daniel y Jessica se enfrentan a un mínimo de 2 a 5 años cada uno. Y la restitución, recuperación total de todos los fondos robados más daños punitivos, devolverán hasta el último centavo y la casa tuya, libre y clara. La escritura falsificada nunca se registró, así que no hay complicaciones legales. Daniel había sido demasiado arrogante, demasiado confiado en su plan. Había planeado registrar los papeles fraudulentos solo después de que me hubieran declarado incompetente con éxito. Su propia codicia lo había vuelto descuidado. El sábado trajo la consecuencia más satisfactoria de todas. Tony Rodríguez pasó con noticias de su esposa, que trabajaba en la misma firma de seguros que Daniel. A Daniel lo despidieron ayer, dijo. Política de la empresa. No hay empleados con cargos penales pendientes por fraude. Y su BMW, embargado el miércoles. Resulta que llevaban 3 meses de atraso en los pagos. Daniel había estado robando mi dinero solo para mantener un estilo de vida que en realidad no podía permitirse. Ahora, en el lapso de una sola semana, lo había perdido todo: su trabajo, su coche, su casa y su reputación. ¿Dónde están viviendo? Con la madre de Jessica en un departamento de 2 recámaras al otro lado de la ciudad, de mi casa de 8 millones de pesos al cuarto de invitados de su suegra. El revés fue absoluto. El domingo trajo una consecuencia inesperada. El puesto de la Legión de Veteranos estaba abarrotado para la reunión semanal. La noticia del desfile se había extendido como la pólvora por la comunidad de veteranos. Sam, anunció el comandante Torres, el puesto ha votado por unanimidad. Vamos a establecer el Fondo de Apoyo a Veteranos Samuel Morales para proporcionar asistencia legal y financiera a otros veteranos que enfrentan abuso familiar. Una ronda de aplausos llenó el salón. Marines, soldados, marineros y aviadores, todos los que entendían que una traición de tu propia familia corta más profundo que la bala de cualquier enemigo. Gracias, dije, con la voz embargada por la emoción. A Leonor le habría gustado eso. El lunes trajo la consecuencia final e inevitable. Mi teléfono sonó a las 10:30. Era un número desconocido. ¿Papá? La voz de Daniel era pequeña, derrotada. Habla el señor Morales. Papá, por favor, ¿podemos hablar? Toda comunicación debe ser a través del capitán Torres. Lo sé, pero lo siento. Cometimos errores. Errores. Como si robar 960,000 pesos fuera un simple error de contabilidad. Sí, lo hicieron.
¿Podrás perdonarnos alguna vez? Perdón, lo único que nunca se había ganado, ni con amor, ni con respeto, ni con un solo acto de bondad genuina. Daniel, durante 3 años me llamaste loco, te burlaste de mis medallas, filmaste mis ataques de ansiedad para tu propia diversión, robaste mi dinero y planeaste robar mi casa. Silencio, al otro lado de la línea. Le dijiste a nuestros vecinos que era violento y paranoico. Ibas a meterme en un asilo y dejarme allí para morir, olvidado. Papá, yo. Cometiste un error crítico, hijo. ¿Cuál? Olvidaste que soy un marine y los marines nunca, jamás se rinden. Colgué el teléfono. Esa tarde caminé por mi casa. Por primera vez en 3 años no me sentí como un invitado. Los muebles de Leonor estaban en su lugar. Mis medicamentos estaban en el gabinete de la cocina donde pertenecían. Mi correo era entregado en mi buzón. La caja de seguridad estaba abierta sobre la mesa de la cocina. Su contenido ya no era un secreto. Dentro estaban los documentos que habían asegurado mi victoria. Pero los elementos más importantes ya no estaban en la caja. Estaban colgados con orgullo en la sala de estar. 2 corazones púrpura, una estrella de plata y una insignia de combate de infantería, todo en una vitrina que Leonor me había hecho antes de morir. Para el hombre que se las ganó, había escrito en la parte de atrás: me las había ganado en Vietnam hace 50 años, pero había demostrado que seguía siendo ese hombre en el Día de los Caídos de 2024. 3 meses después, estaba sentado en el porche de mi casa a las 6:00 con una taza de café caliente en las manos, viendo el amanecer sobre mi vecindario, mi casa, mi vida. Los procedimientos legales estaban casi terminados. Daniel y Jessica aceptaron acuerdos de culpabilidad, 2 años de libertad condicional, restitución financiera completa y servicio comunitario obligatorio en el hospital de veteranos. Estaban a punto de aprender cómo eran los verdaderos veteranos. Marcos Torres pasaba 2 veces por semana, más como un amigo que como un abogado ahora. Tomábamos café y hablábamos de todo bajo el sol, excepto de la familia. Tony Rodríguez se había convertido en mi amigo más cercano. Sus hijos empezaron a llamarme abuelo Sam y pedían ver mis medallas. Les contaba historias sobre coraje, honor y lealtad, lecciones que Daniel nunca había logrado aprender. El Fondo de Apoyo a Veteranos. Samuel Morales ya había ayudado a una docena de veteranos en sus primeros 3 meses, hombres y mujeres que habían enfrentado el mismo tipo de traición que yo. Les dimos recursos, apoyo legal y, lo más importante, el conocimiento de que no estaban solos. La doctora Ríos ajustó mi medicación. Mis síntomas de TEPT habían mejorado drásticamente una vez que se eliminó la verdadera fuente de mi estrés diario. Resulta que ser manipulado sin descanso por tu propio hijo es mucho peor para tu salud mental que cualquier recuerdo de combate persistente. Daniel llamó 2 veces más. Ambas veces, simplemente lo referí a la oficina de Marcos. Había perdido el derecho a hablar con su padre el día que eligió la codicia sobre el amor. Mi pensión de Northrop ahora era administrada por un asesor financiero de confianza que Marcos recomendó. El dinero se destinará a apoyar causas de veteranos después de que me haya ido, un legado mucho mejor que cualquier cosa que Daniel podría haber proporcionado. Incluso comencé a salir de nuevo. María Pérez, la viuda de un veterano de la Marina. Ella entendía a las familias militares. Estamos tomando las cosas con calma, como la gente de nuestra edad debería, pero el cambio más importante fue el más simple. Dejé de disculparme por mi propia existencia. No hubo más cenas de sobras en platos de cartón. No más ocultar mis logros. No más pretender que el TPT me había debilitado. En lugar de reconocer que era la prueba de que había sobrevivido al infierno mismo y seguí adelante. Esta mañana, mi teléfono vibró con un mensaje de texto. «Feliz cumpleaños, abuelo Sam. ¿Podemos ver tus medallas hoy?» Era de la hija de Tony, Emma. Había olvidado por completo que era mi cumpleaños. 77 años. «Claro que sí, cariño», le respondí. Vengan después de la escuela. Esta noche, la familia Rodríguez se unirá a María y a mí para una cena de cumpleaños en mi casa. Familia de verdad, familia elegida.
Personas que entienden que el respeto es algo que se gana, no algo que se exige. Si estás escuchando esta historia, por favor, recuerda esto. Nunca es demasiado tarde para establecer límites. Nunca es demasiado tarde para luchar por lo que es tuyo. Y nunca, jamás, es demasiado tarde para reclamar tu dignidad. A veces, las personas que más te hieren son las que se supone que deben protegerte. Pero los Marines siempre se protegen entre sí, y al final eso marca toda la diferencia del mundo. Fin de la historia.